Bien, entonces digamos que para continuar con la temática, pues un compensador en adelanto de fase, pues es un sistema de control, un controlador que se caracteriza porque tiene un polo y un cero, donde el polo está mucho más alejado que el cero. Y el objetivo del diseño pues busca encontrar el parámetro de ganancia estática, la ubicación del polo y la ubicación del cero. Y de igual manera, pues observamos que desde el punto de vista frecuencial, un compensador en adelanto de fase se caracteriza porque es un filtro pasabaltas. Y de igual manera, el hecho de saber dónde está el polo y el cero, pues en la mitad de la ubicación de ese polo y ese cero, nos permite establecer en dónde se va a adicionar fase al sistema, ¿no? Pues digamos que el compensador en adelanto de fase suma fase, ¿no? Suma fase para garantizar condiciones dinámicas de operación deseables. Como es un filtro pasabalta, entonces este controlador, al enlazarse al lazo cerrado con un sistema GDS, con una planta, pues lo que va a asegurar es que el ancho de banda se incrementa en el sistema y la respuesta total de un sistema a lazo cerrado con este compensador, pues va a asegurar tener una excelente respuesta transitoria, ¿no? Buena respuesta transitoria. Bien, entonces ahora lo que vamos a revisar es el procedimiento del diseño. El procedimiento de diseño, digamos que yo lo condensé en una serie de pasos secuenciales, sistemáticos. Ustedes pueden encontrar el procedimiento de diseño en diferentes textos, el libro del cubo, el libro de Ogata, ¿sí? Lo que pasa es que en un texto se salta un paso o en otro, entonces aquí yo traté como de complementar el procedimiento de diseño para que sea lo más completo posible. ¿Listo? Entonces, pues el primer paso del procedimiento de diseño, pues es tener, como es un diseño CISO clásico, ¿cierto? Lo primero que debemos tener a la mano es la función de transferencia del sistema, o sea, nosotros debemos conocer el modelo del sistema, ¿sí? Y el hecho de que conozcamos el modelo del sistema, pues implica que previamente pues, hemos instrumentado el sistema y hemos obtenido su función de transferencia, bien sea por modelado o por identificación, ¿sí? Entonces, una vez tenemos la función de transferencia del sistema, entonces lo que se puede hacer ahí inmediatamente pues es realizar un análisis o un diagnóstico del sistema, ¿sí? En cuanto a su dinámica, en cuanto a su estabilidad y en cuanto a su respuesta transitoria, ¿no? Entonces, o sea, lo que hacemos, análisis de estabilidad, análisis de respuesta transitoria y, si es posible, error en estado estacionario, ¿no? A partir de ese análisis, entonces, pues ese diagnóstico, se definen especificaciones de diseño, ¿sí? Entonces, las especificaciones de diseño, como vamos a diseñar compensadores en el dominio de la frecuencia, pues tiene que ver con especificaciones dinámicas y estáticas, y obviamente ahí va a estar incluida la estabilidad, ¿no? Que el sistema sea estable a lazo cerrado, o sea, cuando se implemente el controlador. Y desde el punto de vista de especificaciones dinámicas, pues muy posiblemente se pueda establecer que el sistema tenga a lazo cerrado un margen de fase, o un ancho de banda, o un error en estado estacionario, ¿sí? Una vez se definen las especificaciones, ¿sí? Como tal, que normalmente se hacen a partir del análisis, o bueno, o como está en la literatura, normalmente ya le dicen, bueno, dice un controlador con tales características dinámicas o estáticas, ¿sí? Pero si no nos las dan, pues entonces el experto nos las ofrece que conoce el proceso, pues para hacer el diseño. Entonces, el primer paso, el segundo paso, pues básicamente tiene que ver con la obtención de la función de transferencia, su análisis y definición de especificaciones. Y esos dos primeros pasos, bueno, los 4 primeros pasos del diseño básicamente van a ser comunes para el compensador en adelanto de fase, para el compensador en atraso de fase y para el compensador en adelanto atraso de fase, ¿sí? Van a ser comunes. El tercer paso, pues en este caso va a corresponder a realizar el análisis frecuencial del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues construir el diagrama de O del sistema, ¿sí?
Obviamente el diagrama de Bode del sistema lo vamos a hacer teniendo en cuenta la función de transferencia del sistema a lazo abierto, que corresponde al producto de la función de transferencia por la función del sensor, o bueno, el sistema instrumentado. Y pues ahí, obviamente, vamos a hacer un diagnóstico de su estabilidad. Obviamente, recuerden que cuando construimos el diagrama de Bode se miden los márgenes de ganancia, los márgenes de fase, pero esos márgenes de ganancia y margen de fase nos definen las condiciones de estabilidad del sistema a lazo cerrado, ¿no? O sea, es como si estuviera realimentado. O sea, el análisis frecuencial lo hacemos sobre el sistema a lazo abierto, pero la medición de los márgenes de ganancia y márgenes de fase nos define la estabilidad del sistema cuando se realimenta, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, observar qué pasa si el sistema sigue siendo estable o no cuando se realimenta. Y pues el ancho de banda, ¿no? Pues aquí digamos que en el compensador en el ancho de fase nos interesa observar que, bueno, el sistema sin control o sin compensar, que lo llamamos SC, ¿sí? Sin compensar, pues obviamente va a tener un ancho de banda pequeño, ¿no? Y cuando se coloca el compensador, pues se supone que como el compensador en ancho de fase mejora la respuesta transitoria, pues ese ancho de banda va a incrementarse, o sea, el sistema debe responder un poco más rápido, ¿no? Bien, una vez entonces se construye el diagrama de Bode y se hace el análisis, pues para el diagnóstico, después se empieza a calcular el primer parámetro del compensador, ¿no? Entonces, recordemos que el compensador tiene una función de transferencia, bueno, el compensador en el alto de fase, tiene una función de transferencia K por alfa sobre S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre alfa T, donde hay una restricción que alfa tiene que ser menor que 1, obviamente mayor que 0, ¿sí? Entonces, el cuarto paso normalmente se calcula pues haciendo análisis de error en estado estacionario. El cuarto paso pues es establecer qué valores de K aseguran o satisfacen condiciones o especificaciones estáticas de operación. El hecho de satisfacer condiciones estáticas de operación es encontrar un valor de ganancia K que asegure que el sistema cumpla con unas condiciones de error en estado estacionario definidas en las especificaciones. Entonces, en las especificaciones están las condiciones estáticas. Entonces, al calcular K, es hacer el análisis del error en estado estacionario del sistema sin compensar y calcular el valor de K, ¿no? Bueno, entonces es el cuarto paso. Ahorita vamos a ver, digamos, con el desarrollo del ejemplo de aplicación, es cada uno de los pasos en forma detallada. Bueno, el quinto paso, ¿cuál es? Pues si ya se calculó el valor de K, ¿sí? Se calculó el valor de K, entonces ahora lo que se hace es construir el diagrama de Bode del sistema sin compensar, teniendo en cuenta la ganancia estática. O sea, esa ganancia estática se multiplica por la función de transferencia del sistema a lazo abierto, ¿sí? Y la idea es, nuevamente, construir el diagrama de Bode del sistema sin compensar. Acá el sistema sin compensar, obviamente, va a considerar el valor obtenido de la ganancia estática, ¿sí? Entonces, se construye el diagrama de Bode del sistema sin compensar y se miden nuevamente los parámetros. Entonces, en este caso, pues, el margen de fase del sistema sin compensar, ¿cierto? Y el margen de ganancia del sistema sin compensar. A diferencia del diagnóstico que hicimos del sistema a lazo abierto, aquí lo que va a suceder es que el sistema sin compensar va a tener en cuenta el valor de la ganancia estática. Bueno, una vez se tiene el valor del margen de fase del sistema sin compensar, entonces fácilmente podemos pasar al paso 6, en donde se establece de acuerdo a las especificaciones, cuánta fase hay que sumarle al sistema para cumplir las condiciones de operación dinámicas, o sea, para cumplir con las especificaciones desde el punto de vista dinámico. Entonces, digamos que en la literatura, pues ya hay una ecuacioncita que nos dice cómo se calcula el ángulo de fase o la fase que deseamos sumar o añadir al sistema para cumplir con las especificaciones del diseño. Entonces, esa fase de corrección o adelanto de fase la vamos a llamar phi sub m, ¿sí? Y es equivalente al margen de fase deseado, que está en grados, que es un valor conocido porque está
es un valor que nos dan las especificaciones. El margen de fase del sistema sin compensar, que es el que hemos calculado en el paso 5. Y hay un ángulo de tolerancia o de corrección de fase, porque normalmente pues los diseños los hacemos en una escala no lineal, una escala semilogarítmica, ¿cierto? Y digamos, como no es lineal, entonces se coloca un ángulo teta pues como de tolerancia, factor de corrección de fase, que a criterio del diseñador puede estar entre 8 y 12 grados. ¿Sí? Entonces, pues esto es subjetivo, pues cada diseñador pues dice, bueno, colocamos 8 grados, 10 grados, 12 grados, cualquier valor. ¿Sí? Lo importante es que en el paso 6 se obtiene el valor de la fase que se debe añadir al sistema para cumplir con las especificaciones deseadas. ¿Sí? Bien. Bueno, en el paso 7, pues a partir de la obtención de phi sub m, ¿sí? Que se obtuvo en el paso 6, entonces se va a calcular el segundo parámetro del compensador, ¿no? Entonces, recordemos que aquí es K sobre alfa por S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre alfa T, donde alfa es mayor que 0 y menor que 1. Entonces, aquí lo que se plantea es calcular el valor de alfa, ¿sí? Que es el segundo parámetro del compensador. Bueno, obviamente aquí no me voy a demorar en la demostración, pero ustedes pueden observar en el libro de Cuba, en el libro de Ugata, de que ese valor de alfa, pues ese valor de alfa se calcula o se despeja de una ecuación que depende del seno de phi sub m, ¿sí? Entonces, seno de phi sub m está en términos de una función que depende de alfa, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos phi sub m, pues se despeja alfa de una ecuación que está pues, en los textos, que proviene del diagrama polar del sistema, ¿eh? El diagrama de la representación polar del sistema. Entonces, el seno de phi sub m, el seno de ese ángulo, nos va a permitir establecer el valor de alfa, ¿no? Entonces, despejando de esa ecuación, pues se obtiene el valor de alfa. ¿Alfa qué es? Pues va a ser 1, despejando esa ecuación, ya de una vez, es igual a 1 menos el seno de phi sub m, que lo conocemos del paso 6, sobre 1 más seno del phi sub m del paso 6, que se fue obtenido, ¿no? Entonces, alfa es el factor de atenuación, ¿sí? Es el que nos va a definir prácticamente dónde va a estar el polo, ¿sí? Dónde va a estar el polo que es más alejado que el cero en el compensador en adelanto de fase. Aquí es muy importante, pues, tener en cuenta si lo utilizamos, si hacemos el cálculo con calculadora, si lo hacemos en MATLAB, no sé. Lo importante es que se tenga en cuenta, por ejemplo, la calculadora MATLAB, si trabaja en radianes o si trabaja en grados, ¿sí? Lo importante es que al calcular ese valor de alfa, lo que hay que garantizar es que alfa tiene que ser mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Es importante verificar eso, ¿sí? Que alfa, como les digo, es el elemento que nos va a decir, bueno, dónde se va a ubicar el polo para que se garantice la máxima compensación de fase. ¿Listo? Bueno, bien, una vez se calcula alfa, entonces pasamos al paso número 8, ¿sí? Que la idea es establecer la ganancia, bueno, una vez se calcule alfa, entonces vamos a medir la frecuencia en la cual se obtiene la compensación de fase, ¿sí? Entonces lo que tenemos que calcular es omega m, ¿sí? En qué frecuencia se obtiene la máxima compensación de fase. Entonces, si nosotros, pues aquí gráficamente, ¿sí? Tenemos el diagrama de Bode, ¿no? En la parte superior, normalmente uno grafica el diagrama de magnitud y en la parte inferior el diagrama de fase, ¿no? Entonces, aquí lo que uno hace acá es ubicarse en el diagrama de magnitud, ¿cierto? En el de magnitud, ¿cierto? Y se dice que la frecuencia
en la cual se alcanza la máxima compensación de fase, se alcanza una ganancia de 10 logaritmo de alfa, ¿no? Entonces, como nosotros conocemos alfa, ¿cierto? Nosotros conocemos alfa, entonces aplicamos 10 logaritmo de alfa y nos va a dar un valor de frecuencia phi sub m. Entonces, por ejemplo, 10 logaritmo de alfa nos da menos 10 decibelios. Entonces, uno se ubica en menos 10 decibelios, ¿cierto? Por ejemplo, acá, menos 10 decibelios. ¿Por qué? Porque ya tenemos alfa del paso número 7, ¿cierto? Entonces, de esta expresión despejamos alfa, calculamos 10 logaritmo de alfa, digamos que nos da menos 10 decibeles, proyectamos acá y aquí estaría la frecuencia de máxima compensación, ¿sí? Entonces, ese valor de frecuencia de compensación es la frecuencia en la cual se va a entregar la máxima corrección de fase phi sub m, ¿sí? Entonces, teniendo omega m, ¿sí? Pues es la frecuencia, teniendo alfa, se calcula la magnitud en decibelios, que va a corresponder a saber en dónde se alcanza la frecuencia donde se va a hacer la corrección de fase, ¿sí? Bien, una vez se tiene el factor de la frecuencia omega m, entonces pues ya fácilmente calculamos el último parámetro del compensador, que es 1 sobre t. ¿Por qué? Porque, bueno, yo les había mostrado aquí en la diapositiva anterior, esta. Omega m es la frecuencia donde se va a presentar la máxima compensación de fase. Y esa frecuencia de máxima compensación de fase, pues va a estar entre el polo y el cero. Y ese omega m, pues es un valor, digamos, es un promedio no lineal en donde está la ubicación del polo y el cero, ¿no? Entonces, básicamente, esta expresión, ¿cierto? De esta expresión, si nosotros hemos calculado omega m y ya conocemos alfa, pues se despeja el valor de t, ¿sí? Entonces, fácilmente en el paso número 9, pues de la expresión que ya les había comentado, ¿no? Que omega m es el promedio, o sea, omega m es la frecuencia donde se obtiene la máxima compensación de fase, o sea, donde se va a adicionar más fase, y esa frecuencia está entre el cero y el polo, y como el cero y el polo están en una escala no logarítmica, semilog, pues esa omega m es el promedio de ella, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cero? En 1 sobre t. ¿Dónde está el polo? En 1 sobre alfa t. Luego, omega m está en 1 sobre t raíz de alfa, ¿no? Y como nuestro compensador tiene la forma k sobre alfa por s más 1 sobre t sobre s más 1 sobre alfa t, pues en este caso, al despejar, pues lo que hacemos es despejar 1 sobre t, ¿cierto? Aquí. Eso me salí de acá. No sé cómo me salgo acá. Bueno, ahorita. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el valor de el parámetro 1 sobre t. Y el parámetro de 1 sobre t pues nos indica dónde está el valor del 0, ¿cierto? Y teniendo 1 sobre t y 1 sobre alfa t, pues esto nos da el valor del polo, ¿sí? De tal manera que pues ya tenemos completo nuestro diseño. ¿Por qué? Porque ya hemos calculado el valor de K, de la ganancia estática, el valor de alfa, que es el factor de atenuación, y el valor de T, que nos permite, digamos, completar el diseño para saber dónde está el cero del compensador y dónde está el polo del compensador, ¿no? Bueno. Bueno, entonces una vez se tiene K1 sobre T y alfa, pues ya tenemos la función del compensador, ¿no? Y esa función del compensador, entonces ahora pues vamos a, antes de implementarlo, pues la idea es simularlo, ¿no? Entonces al simular, pues lo que vamos a hacer es corregir, si es necesario, las especificaciones de diseño. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el diseño, pues a veces, digamos, se quiere un margen de fase deseado de 40 grados, por ejemplo, ¿cierto? Pero con el diseño nos va a dar una aproximación, ¿no? Entonces puede ser que nos da 37 grados o puede ser que nos da 43 grados, ¿sí? Entonces, gracias al diseño, lo vamos a ver, hay una técnica que se llama loop chopping. ¿Y qué es loop chopping? Pues loop chopping es hacer modelado o moldeado de lazo, ¿sí? Que se llama loop chopping. Loop chopping.
Entonces lo que se hace pues es como tenemos la herramienta de Sysotool en este caso, pues podemos mover el polo o el cero, ¿sí?, del compensador para asegurar, digamos, un cumplimiento más preciso de las condiciones dinámicas que queremos del diseño, ¿sí? Entonces, si el ángulo de fase deseado fue de 45 grados y nos dio por allá 60, ¿sí?, pues entonces ajustamos para que nos dé exactamente 45. ¿Cómo? Moviendo un polo o moviendo el cero, ¿sí? Y obviamente, pues una vez ya se tiene esa función de transferencia ya definitiva que cumpla con todas las explicaciones, entonces ya, digamos, se puede simular en Simulink, ya, en la plantilla que hemos visto para verificar que efectivamente siga la referencia que se hace seguir y que el sistema se controla incluyendo la presencia de perturbaciones, ¿sí? Una vez se simule el sistema, entonces ya pasamos al siguiente paso, que es el paso número 12, y es implementar el compensador. Entonces el compensador pues lo podemos implementar de dos formas, si se quiere en forma analógica o si se quiere en forma digital, ¿sí? Bueno, ¿qué limitaciones tiene el diseño del compensador en adelanto? Bueno, cuando nosotros vimos, digamos que en forma teórica el análisis frecuencial del compensador en adelanto de fase, un compensador en adelanto de fase teóricamente o idealmente puede sumar hasta 90 grados de fase, o sea, puede sumar 90 grados de fase, ¿sí? O sea, en forma ideal, si acá está el 0 y aquí está el polo, ¿sí?, aquí está omega m, idealmente aquí se podría sumar hasta 90 grados, ¿sí? Pero realmente los sistemas en los cuales se implementan los compensadores, pues obviamente son sistemas no ideales. Entonces, una restricción es que el ángulo de fase que se puede sumar máximo físicamente es de 60 grados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que phi sub m, cuando hacemos el cálculo del segundo paso, que phi sub m acá nos da más de 60 grados, ¿cierto? Más de 60 grados. Pues digamos que con un compensador no es posible sumar esa fase, ¿no? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Pues conectar dos compensadores en adelanto de fase en cascada, ¿sí? Eso implica que, obviamente, el ancho de banda se va a mantener, pero se va a sumar, se duplica o se va a sumar con mayor cantidad de fases, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que se hace, ¿no? Si ese phi sub m es muy mayor de 60 grados, pues entonces no es posible con una etapa de compensación. Hay que colocar dos, digamos que más etapas de compensación. Y en la segunda restricción, pues obviamente sabemos que alfa tiene que ser menor que 1, pero también ojalá mayor o igual que 0.07 desde el punto de vista práctico. Bueno, bien. Entonces aquí lo que les muestro es, bueno, cómo se implementa el compensador en adelanto de fase. Bueno, el compensador en atraso de fase, pues, es este, ¿no? Tiene la misma forma que el compensador atraso de fase, ¿no? Pero es este compensador. Entonces, acá, ¿qué viene? Pues aquí debe estar el restador, ¿cierto? Analógico. Aquí estaría la señal del error y aquí estaría la señal de control. O sea que aquí está la señal de control, ¿sí? Y aquí estaría la señal del error, ¿no? La señal del error de nuestro compensador. Entonces, ese compensador en adelanto de fase tiene esta forma circuital. Entonces ya digamos que desde el punto de vista de su síntesis circuital, bueno, aquí voy a hacer lo siguiente. Primero voy a asumir lo siguiente. Voy a asumir que R1 igual a R2, ¿cierto? R1 es igual a R2. Entonces, si R1 es igual a R2, entonces, pues, esto prácticamente nos da 1, ¿no? Nos da 1. No, perdón. Bueno, no, tengo que hacer es al contrario. R1 y R2 no pueden ser iguales. Los capacitores son los que voy a asumir que son iguales. Entonces aquí voy a asumir que C1 igual a C2, ¿no? C1 es igual a C2.
O sea que inicialmente uno en el diseño, pues una vez tiene uno la función de transferencia, aquí puede asumir, por ejemplo, capacitores de un nanofaradio, capacitor de un nanofaradio, entonces C1 igual a C2. Entonces aquí, para normalizar esto, entonces esto sigue sobre el numerador, ¿sí? El numerador lo podemos dividir sobre, bueno, lo multiplicamos, lo dividimos sobre R1C1, ¿cierto? Y este lo dividimos, el denominador lo dividimos sobre R2C2, ¿cierto? Obviamente como C1 y C2 son iguales, pues este con este se van, ¿cierto? Y obviamente seguimos sobre R1 y R2, ¿cierto? Pues se va este con este y este con este, ¿no? Sí, bueno, entonces básicamente aquí nos queda de la forma R4 sobre R3 por S más 1 sobre R1, C1, bueno, déjalo ahí C1, que es igual a C2, y aquí S, bueno, aquí me falta, esto es por S1 sobre R2, C2, ¿no? Entonces lo que observamos acá es que la ganancia estática o el parámetro K sobre alfa del compensador es la relación entre R3 y R4, ¿no? O sea, K sobre alfa. Si nosotros ya tenemos la función de transferencia, pues lo sintetizamos acá, haciendo, por ejemplo, el valor de R4 un potenciómetro, un valor variable, ¿no? Se ajusta, ¿no? Entonces, este elemento de R4 sobre R3 es la ganancia estática del compensador. El término R1 sobre S1, o sea, estos dos valores, donde este posiblemente aquí lo dejamos como un potenciómetro, es el que nos define el cero del compensador, ¿sí? Y el otro término, 1 sobre R2C2, que en este potenciómetro sea variable, entonces es lo que nos define el polo del compensador, ¿no? Entonces, esa sería la estructura del compensador en el alto trazo, donde la red de RC de entrada es el 0 y la red de RC de realimentación corresponde a la ubicación del polo. Entonces, uno define un condensador de un nanofaradio, conociendo el valor del polo, y del 0, pues despeja los valores de las resistencias. Y la ganancia estática, pues la relación que hay entre R4 y R3, y esa es la implementación analógica, ¿no? Que pues la idea es que ustedes en el laboratorio pues lo simulen, ¿no? Simulen la planta, o sea, no hay que implementarlo, simplemente simular la planta, el restador, el controlador o compensador en este caso, y verificar su desempeño, ¿no? Bueno, obviamente, pues, si se quiere implementar en forma digital, entonces lo que hacemos es aplicar la teoría de muestreo, ¿sí? Entonces, es importante, pues, para la teoría de muestreo, conocer la función de transferencia de la planta, ¿cierto? Entonces, la planta puede tener un tiempo de establecimiento como tal, ¿cierto? O un tiempo de respuesta. El compensador, pues, este valor del polo tiene un tiempo de establecimiento, ¿no? Entonces, digamos, quienes no han visto procesamiento digital de señales, pues no, digamos que esta temática pues se verá en algún momento, tendrán que adelantarse por algún lado. Más adelante se verá, ¿sí? Pero quienes han visto procesamiento digital de señales, pues la idea es que se seleccione un periodo de muestreo, pero en este caso se considere la dinámica de la planta y la dinámica del compensador. Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es el tiempo que se debe seleccionar? Pues un periodo de muestreo que dependa de la dinámica más rápida. Entonces, si el compensador es más rápido que la planta, entonces utilizamos como referencia el tiempo del tau del compensador. Pero si la planta es más rápida que el compensador, que a veces es poco probable, pero bueno, puede suceder, entonces se selecciona el periodo de muestreo a partir del tau o del tiempo de establecimiento de la planta, ¿no? Entonces, ese periodo de muestreo pues, se selecciona, ¿no? Entonces, normalmente ese periodo de muestreo debe ser mayor o igual que el tau sobre 6 y menor o igual que el tau, bueno, al revés, tau sobre 10 y tau sobre 6, ¿no? Normalmente pues uno divide sobre 10 el tau del sistema que tenga la dinámica más rápida, ¿sí? Tiempo de establecimiento más pequeño. Entonces, teniendo el tau, pues entonces el TM, perdón, periodo de muestreo, entonces se selecciona el método de discretización del sistema. Pues hay varios métodos que se ven en el procesamiento digital de señales.
el método del return de orden cero, el método de aproximaciones aproximación integral diferencial, el método de la respuesta y el impulso, respuesta impulsional. Pero digamos que si nosotros tenemos la posibilidad de implementar los controladores en forma digital, pues hay una aproximación que es la más utilizada, que es la aproximación de Tosting, ¿no? Entonces, pues ya lo veremos en MATLAB, pues si nosotros tenemos la función de transferencia del compensador en adelanto, ¿sí? Entonces acá está la función K por S más el 0 sobre S más el polo. Entonces, teniendo selección del premuestreo, entonces con el comando C2D podemos obtener a partir de la función del compensador en adelanto continuo, la selección del premuestreo, pues podemos obtener el modelo discreto, ¿no? Y este es el modelo discreto del compensador en adelanto de fase, utilizando muy posiblemente la aproximación de Tosting, ¿sí? La aproximación de Tosting. Entonces, pues, digamos que ya quienes están viendo procesamiento digital de señales, sabemos la relación que hay entre el plano S y el plano Z, ¿no? Entonces, este cero, que en el plano complejo S es un semiplano en el plano complejo S, aquí se va a convertir en una circunferencia con un radio, ¿sí? Con un radio en el plano complejo Z. Este polo que en el plano complejo S es un semiplano, en el plano complejo Z se convierte en un círculo centrado en el origen, ¿no? ¿Sí? Obviamente estos dos polos, este polo y el cero en el plano complejo S, ¿sí? El polo y el cero, el polo, recuerden que está más alejado que el cero, pues están en el semiplano izquierdo del plano complejo S. Cuando nosotros lo discretizamos, entonces ese polo y ese cero en el plano complejo Z, pues van a estar dentro del círculo unitario, ¿no? Entonces el cero va a estar por acá y el polo va a estar acá, ¿no? El cero va a estar más cerca del límite del círculo unitario y el polo está más cercano a cero. Entonces, digamos, para comprender que la dinámica del compensador analógica es equivalente a la dinámica del compensador discreta, ¿no? Y bueno, y si tenemos la función de transferencia del compensador, pues implementamos ese sistema como si fuera un filtro digital, ¿sí? Como si fuera un filtro digital. De todas maneras, en la plataforma Moodle del curso, ¿sí? Ahí les tengo unas diapositivas en donde se repasa todo lo que tiene que ver con discretización de sistemas discretos, ¿sí? Obviamente les sirve para quienes ya vieron procesamiento digital de señales, para que recuerden, y para quienes no han visto procesamiento digital de señales, pues para que más o menos entiendan de qué se trata la discretización o estos métodos de discretización. Pero como les decía, sí, la idea es que hagamos una aproximación digital lo más cercana posible a la analógica con el mejor método, y el mejor método es el método de Tosting. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo de diseño. La idea es que ese ejemplo lo hagamos lo más completo posible. Bien. Entonces, bueno, partimos del hecho de que tenemos un sistema a lazo abierto, y ese sistema a lazo abierto se ha instrumentado, ¿sí? Y de alguna manera se ha obtenido su función de transferencia. O sea, hemos obtenido su función de transferencia, bien sea por el método teórico de la modelación o por el método experimental o empírico de la identificación, ¿sí? Como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Bien, entonces digamos que acá ya pues es un ejercicio que puede estar ya planteado, donde nos define, el sistema tiene una función de transferencia de la forma 108 sobre S factor de S más 6 sobre S más 18, ¿no? Entonces ya tiene la función de transferencia, y de igual manera en el enunciado del ejercicio nos dicen que el margen de fase SA, o sea, ya nos definen las especificaciones, debe ser de 45 grados. El sistema de lazo cerrado debe ser diseñado para seguir rampas. Bueno, ahorita vamos a verificar, bueno, ¿por qué? Por lo cual el error de velocidad debe satisfacer que debe ser inferior o igual al 10%. El error en estado estacionario de velocidad debe ser inferior al 10%. Bien, entonces, pues se supone que el primer paso que se definió aquí en el procedimiento, pues ya se cumplió, ¿no? O sea, ya tenemos la planta instrumentada, ya tenemos el modelo, ¿no? Obviamente, si no nos plantearan ahí las especificaciones, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues era hacer el análisis del sistema, ¿no? Entonces, pues, esta es la función de transferencia, ya podemos decir,
que es la función de transferencia del sistema a lazo abierto. O sea, acá está la planta con el sensor, ¿sí? Es esta función de transferencia. O sea, prácticamente esto es G por H, ¿no? G por H. Entonces, es la función de transferencia del sistema a lazo abierto, entonces vamos a empezar a hacer análisis, ¿no? Entonces, pues fácilmente aquí podemos observar el análisis de ese sistema, pues ubicando los polos y los ceros del sistema en el plano complejo S. Entonces, ¿qué observamos? Pues no tiene ceros, pero sí tiene polos. ¿Dónde tiene polos? En S igual a 0, un polo en S igual a menos 6 y un polo en S igual a menos 18. Entonces, desde el punto de vista de la dinámica, o sea, el análisis de respuesta transitoria, nosotros ya podemos decir que el sistema tiene una acción integral, ¿sí? O sea, que si a este sistema le aplicamos un estímulo acá, tipo escalón, este polo en S igual a 0 hace que responda como una rampa, ¿sí? Bueno, y obviamente el sensor va a entregar esa respuesta en forma de rampa, ¿sí? O sea, esta puede ser la función de transferencia típica de un motor DC para controlarle su posición, ¿sí? Entonces, es lo primero que observamos. Bueno, tiene dinámica, bueno, tiene 3 polos, ¿cierto? Pero su dinámica dominante, pues es una dinámica marginalmente estable porque tiene un polo en S igual a 0, ¿no? De igual manera, desde el punto de vista de la estabilidad, pues si tiene un polo en el límite de la estabilidad, porque tiene un polo en el eje imaginario, desde el punto de vista de control podemos decir que es un sistema inestable. ¿Por qué? Porque ante un estímulo acotado su respuesta es divergente, ¿no? Entonces no es un sistema vivo, no es la respuesta no es acotada ante el estímulo acotado. Entonces el sistema es inestable, ¿no? Y desde el punto del análisis de error en estado estacionario, pues podemos establecer qué tipo de sistema es. Entonces, como el sistema tiene un polo en el límite de la estabilidad, y en el caso continuo en el eje imaginario, este sistema es un sistema tipo 1. Ah, bueno, entonces como es un sistema tipo 1, si nosotros recordamos el análisis de error en estado estacionario, si nos remontamos a la tablita del error, si es un sistema tipo 1, con solo realimentarlo sigue perfectamente escalones. Pero como es un sistema tipo 1, tiene un error en estado estacionario de velocidad finito. Y tiene un error en estado estacionario de aceleración infinito. Bueno, o sea, que no sigue perfectamente parábolas, sigue perfectamente rampas, pero con un error finito. De ahí es que, por eso es que surge esta especificación, ¿no? Por eso nos dicen, debe tener un error en estacionario de velocidad del 10%. ¿Pero por qué colocaron esa especificación? Porque el sistema es tipo 1 y sigue rampas con un error finito, pero el sistema, desde el punto de vista estático, la idea es que siga esas rampas, pero con errores inferiores al 10%, ¿no? Y bueno, y si analizamos la otra especificación, ¿sí? Podemos observar que, bueno, el sistema a lazo abierto es inestable, ¿no? Entonces, la otra especificación, ¿cuál es? Pues que a lazo cerrado se estabilice, ¿no? A lazo cerrado se estabilice. ¿Sí? Es el objetivo principal. Y adicionalmente, desde el punto de vista dinámico, aquí nos dice que el margen de fase deseado del sistema, obviamente, al ser realimentado, debe ser de 45 grados. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, que si hacemos el análisis con respecto a su equivalencia en el dominio temporal, 45 grados dividido en 100 nos da el factor de amortiguamiento. O sea que eso significa que queremos más o menos que la respuesta del sistema a lazo cerrado tenga un comportamiento subamortiguado, ¿sí? Con un factor de amortiguamiento del 0.45. Entonces, eso es lo que significa pues esas especificaciones. O sea, el paso número 1, pues ya lo abarcamos porque ya nos dieron la función de transferencia. Ya hicimos el análisis, ¿cierto? Y se definieron las especificaciones. En este caso nos definieron margen de fase y error en estado estacionario, pero esas especificaciones provienen de un análisis, ¿no? Entonces ya el paso número 2 lo abordamos bien, ¿no? El siguiente paso, pues, realizar el análisis frecuencial de sistema a lazo abierto para ver cómo está el sistema, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar al paso número 3 y eso lo podemos hacer pues directamente acá desde MATLAB, ¿no? Entonces, bueno, voy a definir la planta que es igual a transfer function de
108. Y bueno, y aquí creo que en el denominador está poli de un polinomio característico para un sistema que tiene un polo en 0, un polo en menos 6 y otro polo en menos 18. Si no estoy... Digamos que esto lo voy a llamar la función de transferencia del sistema a lazo abierto. Entonces esta es la función de transferencia del sistema a lazo abierto, ¿no? Sí. Obviamente si le doy roots, aquí voy a, si le doy roots si le doy roots, me muestra los polos, ¿no? Roots de, aquí el polinomio está conformado por 1, 24, 108 y 0. Pues me debe dar las raíces, las tres raíces, ¿no? Un polo en 0, un polo en menos 18, otro polo en menos 16. Desde el punto de vista dinámico, para hacer su diagnóstico, cómo es su respuesta en el tiempo. Entonces, viendo el escalón, pues obviamente la respuesta en el tiempo del sistema es inestable, como lo que habíamos dicho, ¿no? Le aplicamos un escalón y su salida es una rampa, ¿no? Entonces, un sistema inestable, como tiene un polo en S igual a 0, es un sistema tipo 1 y adicionalmente es un sistema con una acción integral, ¿no? ¿Sí? Y ahora pues vamos a ver el diagrama de Bode, que es lo que nos piden ahí. Obviamente, ¿qué pasa cuando se realimenta el sistema? Entonces, tenemos el diagrama de Bode del sistema, obviamente el sistema a lazo abierto, ¿no? Aquí vamos a mejorar esto. Bueno, aquí voy a hacer más gruesito esto. Quiero aquí modificar esto ya. Como colocarle grillita. Bueno, y aquí el tamaño de la letra es un poco más grande. Aquí y acá también. Entonces esta es la respuesta del diagrama de Bode del sistema a lazo abierto, ¿no? Lo que pasa es que aquí el diagrama de Bode pues, nos ilustra qué pasa si el sistema se realimenta, porque el sistema a lazo abierto ya sabemos que es inestable, ¿no? Entonces, pues aquí podemos hacer un diagnóstico del sistema cuando se realimenta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el ancho de banda, ¿no? Entonces el ancho de banda, más o menos aquí podemos establecer que el ancho de banda está alrededor de 1.01 radianes, ¿no? Es el ancho de banda. Si lo pasamos a Hertz, pues dividimos sobre 2pi. Entonces la frecuencia, el ancho de banda es pequeñito, del sistema cuando se realimenta, ¿no? El margen de ganancia, entonces nos ubicamos acá donde tenemos menos 180 grados, más o menos nos da 10 radianes. Nos ubicamos en 10 radianes acá. La magnitud es de menos 26, entonces el valor absoluto de menos 26 nos da 26, más o menos 30 decibeles positivos es el margen de magnitud. Y el margen de fase, entonces acá nos ubicamos donde nos dé más o menos 0 decibeles, ¿cierto? Más o menos 0 decibeles. Nos da una frecuencia más o menos alrededor de 1 Hz, entonces acá nos ubicamos más o menos en 1 Hz. ¿Sí? En la fase en 1 Hz, ¿no? en la fase cuando la ganancia es de 0 decibeles, o sea, en 1 Hz no, sino en 1 radian, entonces nos da menos 103. Luego la fase es igual, el margen de fase es 180 menos el valor absoluto de 103, o sea, 180 menos 103, más o menos es 77, ¿sí? Grados, ¿no?
77 grados positivos. Entonces, ¿qué eso concluimos ahí? Bueno, el sistema de las abiertas es inestable, pero cuando hacemos el análisis de diagrama de Bode, entonces, digamos que se observan los márgenes cuando el sistema se realimenta, y el margen de ganancia nos da de más o menos 30 decibelios y el margen de fase nos da aproximadamente 77 radianes. Con solo realimentar el sistema se estabiliza. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que es un sistema tipo 1, ¿no? Pero aquí podemos observar, bueno, es de MATLAB para verificar esto. Entonces acá tenemos, realmente el margen de ganancia es de 27.6, ¿sí? Y el margen de fase aquí debe estar, quitar esto, y el margen de fase es de 77.5, ¿no? Entonces, digamos que el sistema de las abiertas es inestable, al realimentarlo se estabiliza, ¿eh? Pero ahora lo que tenemos que garantizar es que el margen de fase sea de 45 grados, ¿no? Aquí el margen de fase del sistema es todavía de 77 grados. Cuando se realimenta, no está cumpliendo las especificaciones en frecuencia. Bueno, bien. Bien, entonces siguiendo aquí con el diseño, ya medimos el ancho de banda, nos dio más o menos un valor cercano a 1 radian sobre segundo, ¿cierto? El margen de ganancia del sistema las abierto, que nos dio más o menos 27 dB, ¿cierto? El margen de fase, que nos dio más o menos, no me acuerdo, creo que 77 grados. O sea que el sistema, cuando se realimenta a lazo abierto, es inestable, pero cuando se realimenta a lazo cerrado, se estabiliza, porque sus márgenes de fase y márgenes de ganancia son positivos. El siguiente paso, ¿cuál es? Calcular el valor de K que hace que el sistema satisfaga condiciones estáticas de operación, ¿no? Entonces las explicaciones nos definen que, bueno, vamos al paso número 4, que el error en estado estacionario tiene que ser menor o igual que el 10%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer el análisis de errores en estado estacionario del sistema, ¿no? Ya sabemos que esta es la función del sistema lazo abierto GH, entonces aquí podemos calcular. Entonces, error en estado estacionario de velocidad es igual al límite cuando S tiende a 0, ¿de quién? De S por la función del error. Entonces recordemos aquí, la función del error tiene una forma, nosotros ya la conocemos. Entonces, producto de denominadores, pues aquí quedaría S factor de S más 6, factor de S más 18, sobre producto de denominadores, pues S factor de S más 6, factor de S más 18, más, en este caso, K por el numerador 108, ¿cierto? 108 más 108. ¿Sí? Y se multiplica por la referencia. Entonces, como es error en estado estacionario de velocidad, queremos que siga rampas. Entonces, la referencia va a ser una rampa, ¿no? Bien. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues aplicamos, pues nosotros ya sabemos que el error es finito, ¿cierto? Pero vamos a ver, esto nos da S cuadrado, con este S y con este S se van, este término vale 0, luego todo esto se hace 0, cuando aplicamos el límite, esto sería 0, esto sería 0, entonces 6 por 18, sobre K por 108, ¿cierto? K por 108. Y según la especificación de diseño nos dice que ese error en estado de velocidad tiene que ser menor que el 10%, o sea, el 10% es 0.1, ¿no? Entonces, lo que hacemos es despejar el valor de K. Entonces, K que es igual, bueno, debe ser mayor o igual, si lo pasamos al otro lado de igualdad, debe ser mayor o igual que 6 por 18 sobre 0,1 por 108, ¿sí? Entonces, pues ya que tenemos acá MATLAB, pues vamos a hacerlo en MATLAB. Entonces, K es igual a 6 por 18. Voy a colocar acá en paréntesis para que
dividido en 0.1 por 108. Pues K es igual a 10. Pues según esto, pues, según esto, ay, caramba, el valor de K debe ser mayor o igual que 10. ¿Para qué? Para garantizar que el error en estado estacionario de velocidad debe ser menor o igual al 10%. Bueno, entonces, pues ya hemos abordado el paso número 4, que es calcular el primer parámetro del compensador. Ya lo tenemos. ¿Sí? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Trazar la respuesta en frecuencia del sistema al abierto con la ganancia estática. ¿Listo? Entonces, pues el siguiente paso pues va a ser simplemente el bode de K por G a lazo abierto S, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es multiplicar esto por 10 y nos quedaría lo que se llama el sistema sin compensar. Entonces vamos a calcular el diagrama del sistema sin compensar y vamos a compararlo con el que ya tenemos ahí solamente sin la ganancia estática. Entonces ya tenemos la ganancia estática, entonces observen, pues voy a darle aquí hold on, pues para ver qué pasa simplemente. Entonces aquí vamos a construir el bode de K, que ya lo tenemos, ¿sí? Asumir K igual a 10, tiene que ser mayor o igual que 10, pues dejámoslo como 10, de K por G lazo abierto, ¿sí? Y ya la hemos definido. Y bueno, aquí voy a colocarle sea color rojo. Entonces aquí lo que vamos a diferenciar es el diagrama del sistema, lo que está en azul es el sistema a lazo abierto que se realimentó. Y la respuesta que está en rojo es la respuesta del sistema realimentado, pero adicionándole la ganancia estática, ¿no? Entonces observamos que digamos que la respuesta en fase no cambia mucho, ¿sí? La respuesta en fase no cambia mucho porque, bueno, la ganancia estática que hace en un diagrama de bode, pues no modifica la fase, ¿no? Pero en este caso sí, digamos que como es un valor de ganancia, 20 logaritmo de 10 implica que se sumó una magnitud en todo el dominio de la frecuencia constante. Entonces observamos que efectivamente, pues con la ganancia estática, lo que se hizo fue hacer un offset, ¿no? Se subió la señal y obviamente el hecho de hacer un offset implica que el ancho de banda se incrementó. ¿Sí? Creció un poquito el ancho de banda, ¿no? Pero aquí, además de eso, con ese valor de K estamos cumpliendo o garantizando el cumplimiento de las condiciones estáticas de operación del sistema. O sea, estamos garantizando que ya el sistema siga rampas con un error inferior al 10%, ¿no? Entonces, obviamente, pues como ya tenemos el sistema con el término K, ¿sí? Entonces ahora medimos los valores de ¿qué? De su comportamiento, ¿no? Entonces el ancho de banda, obviamente, si aquí estaba en más o menos un radián, ¿sí? Del sistema sin la ganancia estática, con la ganancia estática para el sistema sin compensar, el ancho de banda se incrementó a 6.2 radianes. O sea, el ancho de banda se incrementó, o sea, el sistema se hizo un poco más rápido, ¿no? Bueno, o sea, ya es más rápido con la ganancia acá que sin ganancia acá, ¿no? Bueno. Y segundo, pues los márgenes de fase y márgenes de ganancia. Entonces, aquí está el margen de ganancia, más o menos 7.6 decibeles, y el margen de fase, 23.4 grados, ¿no? Entonces, 10.4 decibeles y 23.4 grados. Obviamente, con el margen de ganancia y el margen de fase son positivos. ¿Qué significa? Ah, bueno, que el sistema realimentado con la ganancia estática, o sea, el sistema sin compensar, es estable a la asociación, ¿sí?
Entonces voy a anotar estos valores, 7.6 y 23.4. Entonces acá al hacer este diagrama de Bode, ¿sí?, que ya sería el sistema, lo que llama el sistema sin compensar, porque tiene incluido la ganancia estática por el sistema lazo abierto sin control, entonces nos da un margen de ganancia sin compensar igual a 6.3 decibeles, no me acuerdo, bueno, sí, y un margen de fase del sistema sin compensar, no, perdón, fue el margen, el ancho de banda, el ancho de banda, el ancho de banda, el ancho de banda, más o menos de 6 radianes sobre segundo. El margen de fase, bueno, voy a volverme porque no memoricé eso. Aquí está. 7.6 y 23.4. 7.6 y 23.4. 7.6 y 23.4. 7.6 y 23.4 grados. Entonces, como el margen de ganancia y el margen de fase del sistema sin compensar son mayores que cero, obviamente introduciendo el valor de K, vamos a decir que el sistema es estable a lazo cerrado. Y en este caso, pues, el valor de K es igual a 10 y estamos cumpliendo las condiciones estáticas de operación, o sea, que el error en estado estacionario de velocidad sea inferior al 10%, o sea, que el sistema pueda seguir rampas con errores inferiores o iguales al 10%. Bien, entonces como ya hicimos la medición del margen de fase del sistema sin compensar, margen del sistema sin compensar, bueno, entonces pasamos al paso número 6, ¿no? Entonces, con el paso número 6, ¿qué tenemos que hacer? Pues establecer cuánta fase hay que, bueno, como les comentaba acá, aquí ya podemos observar lo siguiente. El margen de fase del sistema sin compensar, o sea, con el elemento de ganancia, nos da un margen de fase de 23 grados, ¿cierto? Y recordemos que el margen de fase deseado debe ser de 45 grados. Entonces, aquí ya podemos observar, bueno, que hay que sumar fase, ¿sí? Hay que sumar fase. ¿Y cómo se va a sumar la fase? Con el compensador en adelanto de fase. Entonces, si la fase sin compensar está en 23.4 grados, necesitamos que llegue a 45, ¿no? Entonces, para ello, vamos, pues ya calculamos el valor de K, ahora vamos a calcular dónde está el cero y dónde está el polo del compensador, ¿sí? Y bueno, y la pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es la fase que tenemos que sumar para que el margen de fase deseado sea de 45 grados? Entonces, es cuando vamos al paso número 6, perdón. Y aquí, bueno, acá nos dice cuánta fase queremos sumar, ¿no? ¿Cuánta fase queremos sumar? Entonces, aquí, ¿cuánta fase queremos sumar? Entonces, aquí son 45 grados menos 23,4 grados y aquí, pues, un ángulo de torsión. Voy a colocarle 10 grados, ¿sí? Entonces, 45, entonces voy a hacerlo en MATLAB. Bueno, en MATLAB aquí también voy a mostrarles otro comando interesante. Digamos que hay un comando que se llama, bueno, podemos hacer esto. Desde el mismo comando de Bode, aquí podemos definir margen de ganancia, margen de fase, ¿cierto? Y las frecuencias en las cuales se presentan. Y esto es igual a el Bode de, voy a repetir lo que está acá. Con esto, por ejemplo, acá podemos observen la respuesta que nos da. Aquí nos dice, perdón. Voy a hacerlo otra vez aquí, punto y coma. Entonces, ven que es MG. MG es igual a 1. Voy a hacerlo con la otra forma. Está aquí, a ver si aquí me lo grafico. Bueno. Margen de fase, la polea. Quiero ver acá que me dan en F.
No, no me muestres en el gráfico dónde está el margen de ganancia y más bien fácil. Más bien utilizo un comando margin. Margin, está el comando margin. Con este comando es mucho mejor. Es margin de margen de ganancia, margen de fase, frecuencia donde se obtiene el margen de ganancia y frecuencia donde se obtiene el margen de fase. Ahora sí, esto es igual a, va a ser K por GLA. Entonces ahora sí, MG, entonces MG es el margen de ganancia, ¿no? Recuerden que aquí el margen de ganancia nos dio 6.23, ¿sí? 6.23 en 0. En una frecuencia, no me acuerdo, acá, perdón. El margen de ganancia nos dio 7.6 decibeles a una frecuencia de 10.4, ¿no? Con el comando margin podemos saber cuál es el valor del margen de ganancia. Lo que pasa es que aquí está en una escala lineal, entonces hacemos 20 por logaritmo en base 10 de 2.4 y ahí nos da el 7.6, ¿no? Nos da un poco más exacto, 7.6042 decibelios. El WG es la frecuencia en la cual se presenta. Acá nos dice que 10.39, ¿sí? Y aquí nos dio 10.4, o sea, aquí nos da con más precisión la frecuencia en la cual se produce el margen de ganancia. Y el otro es margen de fase. Entonces, el margen de fase es 23.4135, ¿cierto? Aquí nos dio 23.4, pues acá nos da con más precisión. Y la frecuencia en la cual se produjo el margen de fase fue en 6.42 radianes, 6.4228, ¿sí? Nos da con más exactitud, ¿no? Aquí nos da en 6.42, ¿no? Bueno, entonces simplemente pues para mostrarles lo que hace el comando margin, ¿no? ¿Sí? A partir de la función de transferencia nos muestra cuál es el margen de ganancia, en qué frecuencia se presenta, el margen de fase, en qué frecuencia se presenta. Lo que pasa es que el margen de ganancia nos los da en una escala lineal, ¿cierto? Y la tenemos que multiplicar por 20 logaritmo en base 10, pues para que nos dé ya la ganancia, el margen de ganancia en una escala en decibeles. ¿Listo? Bueno. Entonces, realmente el margen de fase, pues digamos, si lo tomamos con todos los valores, pues sería MF. Entonces, phi sub M, voy a llamarlo phi sub M, es igual, entonces, al margen de fase deseado, que es el que nos da las especificaciones, 45, menos margen de fase del sistema sin compensar, que lo llamamos MF, y le sumamos un ángulo de tolerancia que pues tomemos con 10. Entonces, este es el phi sub M, phi sub M, ¿sí? Entonces, este es el phi sub M, ¿sí? Margen de fase deseado menos margen de fase del sistema compensador más 10, entonces, phi sub M 31.58. Bueno, aquí también podemos aproximar. Este sería el paso número, si no estoy mal, el paso número 6. Phi sub M es igual a 45 grados menos 23,4 grados más 10 y es aproximadamente a 31,6 grados. O sea, este es la cantidad de fase que tendríamos que sumarle al sistema, ¿cierto? Para que cumpla el margen de fase deseado, que es de 45 grados, ¿no? Entonces ya tenemos el paso número, sí, estoy mal del paso número 6. Sí, el paso número 6. Bien, entonces pasamos ahora al paso número 7. Entonces, ¿qué es el paso número 7? En el paso número 7 tenemos que calcular el valor del parámetro alfa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer 1 menos seno de phi sub m sobre 1 más seno de phi sub m. Entonces, para eso vamos a hacerlo aquí en MATLAB. Entonces, en MATLAB voy a definir aquí alfa. Entonces, bueno, como MATLAB está trabajando en radianes, ¿cierto? Está trabajando en radianes, entonces, ese ángulo phi sub m está en grados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues lo pasamos a radianes, ¿no? Entonces sería 1 menos el seno
1 menos el seno, 1 menos el seno de phi sub m, ¿cierto? De phi sub m, por pi dividido en 180, ¿sí? Entonces esto es como si hiciéramos la regla de 3, pasamos eso phi sub m que está a 31 grados, lo pasamos a radianes, sobre 1 más seno de phi sub m por pi sobre 180 grados. Entonces ahí lo que estamos haciendo es pasándolo a radianes, ¿no? Y ahí pues nos va a dar el valor de alfa, ¿no? El valor de alfa. Entonces alfa es igual a más o menos 0.3125, ¿sí? Entonces alfa es más o menos 0.3125. Entonces, paso número 7, alfa es igual a 1 menos seno de phi sub m sobre 1 más seno de phi sub m, y esto nos da aproximadamente 0.3125. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿será que ese alfa está bien? Pues entonces la restricción es que el valor de alfa tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. O sea que este valor de alfa está bien. ¿Listo? Alfa es el factor de atenuación y el valor de alfa nos va a definir específicamente dónde va a estar el polo, ¿no? Dónde va a estar el polo del sistema. Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Ahora, paso número 8. Número 8. Entonces, con el valor de alfa, vamos a calcular dónde se presenta la frecuencia de compensación de fase, ¿sí? Entonces, 10 por logaritmo de alfa. Entonces, bueno, aquí hay algo muy importante, ¿no? En la literatura, digamos que aquí se utiliza el logaritmo en base 10, ¿sí? El logaritmo en base 10. Pero digamos que yo pues alguna vez me equivoqué y no coloqué el logaritmo en base 10, sino coloqué el logaritmo natural. Y digamos que presentó mejor aproximación de la modelo del compensador utilizando logaritmo natural. Pero aquí pues vamos a hacerlo por los dos lados y después comparamos. O sea, vamos a tener dos compensadores, uno utilizando logaritmo en base 10 y otro utilizando logaritmo natural. ¿Listo? Para ver qué resultado obtenemos. Entonces, acá ya calculé el valor de alfa, ¿no? Entonces voy a, digamos, ganancia en la frecuencia de máxima compensación es igual a 10 por el log 10 para el logaritmo más de 10. Digamos que aquí voy a llamarla la ganancia 1, ¿cierto? ¿De quién? De alfa. Que nos da menos 5 decibeles, ¿sí? Y voy a utilizar el otro de una vez, ¿sí? Pero con logaritmo natural, ¿sí? No es log 10, sino log. ¿De quién? De alfa. Entonces, en uno nos dio menos 5.0, menos 5, y el otro es menos 11, ¿sí? Entonces, menos 5 y menos 11. Vamos haciéndolo acá. Menos 5 y menos 11. Aquí estamos en el paso número 8. Entonces, la ganancia en la frecuencia máxima de compensación por, digamos, la número 1 es igual a menos 5 dB, o sea, utilizando log 10. Y la ganancia en máxima compensación cuando tenemos 2, que nos da menos 11,6 dB cuando utilizamos logaritmo natural. ¿Listo? Entonces aquí vamos a establecer dos frecuencias, omega m1 y omega m2. Entonces, como tenemos la ganancia de la frecuencia de máxima compensación de fase, entonces en el diagrama de Bode del sistema sin compensar, o sea, que ya hemos construido, ¿sí? En este diagrama de Bode, voy a quitar esto, nos ubicamos en la roja, ¿no? En la respuesta roja. Entonces vamos a ubicarnos donde nos dé ese margen de ganancia.
ese margen de ganancia. Entonces acá voy a ubicarme con el cursor. Entonces me voy a ubicar donde nos dé menos 5 y menos 11.6. Entonces aquí observen que me voy a ubicar donde dé menos 5, menos 5. Entonces acá nos dice la frecuencia de máxima compensación es 8.91 radianes, ¿sí? Voy a ubicarme nuevamente, menos 5, menos 5. Vamos a ir, menos 8.9 radianes. Y con menos 11.6, menos 11. Bueno, ahí, más o menos 13 radianes. ¿Listo? Pues voy a ubicarme acá. Entonces, acá lo que observamos ya por observación en el diagrama de Bode de magnitud, ¿cierto? Es que acá nos da 8. Aquí nos da 13 radianes. Y aquí creo que más o menos 8.6 radianes sobre segundo. O sea, lo que hemos hecho acá, desde el punto de vista del diseño, radianes sobre segundo, ¿sí? Lo que hemos hecho desde el punto de vista del diseño es que en phi sub m aquí en magnitud, ¿sí? En omega m, perdón, en omega m, el diagrama de magnitud, y aquí en la parte inferior el diagrama de fase, aquí está también omega m, aquí es donde se va a presentar la compensación de fase, que es de 31.5 grados, ¿no? Obviamente, ahora que nos resta, pues saber cuál es el valor del cero y cuál va a ser el valor del polo, ¿sí? Porque omega m es la frecuencia que está entre los dos, ¿no? Bien. Pero entonces, para ello, necesitamos que, bueno, ya conocemos, recuerden que ya calculamos K, ya calculamos alfa, pero el cero depende de T y el polo depende de alfa y de T, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular T. ¿Y cómo se calcula T? Pues ya lo hemos verificado, ¿no? Que es parte del hecho de que el cero y el polo están, digamos, al lado y lado de la frecuencia de máxima compensación de fase. Entonces, más o menos, esa frecuencia de máxima compensación de fase es un promedio no lineal en donde entre la ubicación del polo y el cero, o sea, la raíz cuadrada del producto del cero y el polo. Luego, entonces, despejamos el parámetro 1t, 1 sobre t, porque conocemos omega m y conocemos alfa. Entonces voy a llamarlo aquí, pues 1 sobre t1, pues va a ser igual a, se olvida la ecuación, omega m, es omega m1 por raíz de alfa. Y el otro, pues 1 sobre t2 es igual a omega m2 por raíz de alfa, ¿no? Entonces, pues ya tenemos esos valores. Omega m1 nos dio, bueno, aquí tenemos los valores. Omega m1 nos dio, es 8.9, 8.94 y el otro 13, ¿no? Entonces voy a hablar del 0,1, que es igual al inverso de T1, ¿no? ¿Y esto es igual a quién? A omega m, 1, omega m1 nos dio 8.9 por la raíz de alfa, ¿no? Que ya la hemos calculado. ¿Pasó? Voy a llamarlo más bien inverso como T1. Es que el Z por allá lo confunde con el operador Z de Laplace. Entonces, de la transformada Z.
Entonces, el inverso de T1, teniendo en cuenta la primera frecuencia de máxima compensación, o sea, cuando aplicamos el logaritmo en base 10, nos da 4.97 radianes, o sea, esta es la ubicación del cero. Está en 5 radianes, está el cero. Y ahora voy a hacer inverso de T1, de T2, o sea, pero ya utilizamos el otro, que es 13, ¿no? 13. Nos vamos a 5 radianes y el otro nos da en 7.2 radianes, ¿sí? 5 radianes y 7.2 radianes. Entonces acá nos da más o menos 5 radianes. Esa es la ubicación del cero, ¿cierto? Y acá nos da más o menos 7,3 radianes, ¿no? 7,3 radianes. O sea, esa es la ubicación del cero. Del cero del compensador. Bien, entonces como ya tenemos alfa, tenemos K y tenemos el inverso de T, pues ya tenemos la función de transferencia de nuestro compensador. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia de nuestro compensador? La función de nuestra transferencia de nuestro compensador en adelanto de fase es igual a K sobre alfa por S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre alfa T. Obviamente K, ¿cuánto nos da? 10 sobre alfa, creo que nos da 0.3125 multiplicado por S más 1 sobre T. Voy a hacerlo para el primer caso, ¿no? Tenemos que para el caso 1, aquí nos daría 5 radianes. Y aquí S más, este 5 radianes lo dividimos en alfa, ¿no? El segundo compensador, pues, va a ser igual a la misma ganancia estática, o sea, 10 sobre 0.3125 por, aquí ya sería S más 7.3 radianes sobre segundo, sobre S más 7.3 radianes sobre segundo sobre alfa, ¿no? Entonces voy a hacerlo aquí en MATLAB. Entonces vamos a tener, primero sería el polo, ¿no? El polo 1 es igual a inverso de T1, verso T1 dividido en alfa. El polo no, es más o menos 16, ¿sí? Y el polo 2 sería el inverso 2. Uno está en 15.92 y el otro en 23. 15.92 y 23. 15.92 y 23. $15,92 y aquí 20, no, más o menos 23, ¿no? Entonces observen que son dos compensadores. Vamos a ver cuáles de los dos funciona mejor. Entonces lo que les decía, cuando yo por casualidad una vez utilicé el logaritmo natural, entonces vamos a ver si funciona mejor el logaritmo natural o el de logaritmo en base 10. Entonces, vamos a obtener una función de compensador en adelanto 1 que es igual a ¿quién? A una, bueno, voy a colocar la ganancia estática, sería K dividido en alfa por transfer function de quién. Entonces aquí sería el numerador, que sería 1, el inverso de T1, ¿cierto? Inverso de T1, o sea, el primer cero, coma, coma, 1, el polo 1. Esta sería la función de transferencia del primer compensador, ¿sí? Obviamente 32 más o menos sobre ese, bueno, acá el polo está en 5 y aquí el polo en 15.92. ¿Sí? Y el compensador en adelanto 2, ¿sí? Pues va a tener la misma ganancia estática, el mismo valor de alfa, pero aquí utilizamos el inverso T2 y ¿no? Bien, entonces este pues tiene un polo 23 y el otro más o menos en 7.2. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a
como ya tenemos los controladores, entonces pasamos al siguiente paso, que es, ya calculamos K alfa, ¿cierto? Entonces, simular el sistema. Entonces, vamos a simularlo en Sysotool. Entonces, voy aquí a File, voy a importar del Command Window. Entonces, en G, ¿qué voy a colocar? En G voy a colocar el sistema a lazo abierto. Y en C voy inicialmente a colocar el compensador en el adelanto 1. Ok. Entonces lo que vamos a tener es la respuesta del sistema realimentado con el compensador, ¿cierto? Entonces, lo primero que podemos observar acá es el diagrama de lugares, polos y raíces, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí como en azulito, ¿sí? Son los polos del sistema a lazo abierto. Observen que este polo está acá, entonces el sistema a lazo abierto pues obviamente es inestable porque tiene un polo en S igual a 0. Y lo que se ve como en fucsia, ¿sí? Son los polos del sistema a lazo cerrado. Entonces, si observamos ahí, pues obviamente a lazo abierto tiene 3 polos, a lazo cerrado tiene 4 polos, ¿sí? Y eso implica, y bueno, lo que nos interesa acá es que a lazo cerrado, los 4 polos, ¿dónde están? En el plano izquierdo del plano complejo S. O sea que el sistema a lazo abierto es inestable, pero alimentarlo con el compensador en cascada, se asegura que el lugar de los polos del sistema a lazo cerrado están todos en el plano izquierdo del plano complejo S, entonces el sistema es estable a lazo cerrado. ¿Listo? Bueno, voy a quitar esto acá. Bueno, y aquí se observa, bueno, no sé si se observa muy bien, pero bueno, ustedes tengan la forma de hacerlo. Aquí nos muestra un polito en color rojo y aquí un cerito en color blanco, rojo. Entonces, este es el polo del compensador y este es el cero del compensador, ¿sí? El polo y el cero del compensador, pues obviamente están ubicados en el semiplano izquierdo, el plano complejo S, y el polo es más grande, bueno, desde el punto de vista del valor absoluto es más grande que el valor del cero, como es la naturaleza del compensador en adelanto de fase. Aquí voy a ir a donde dice editar compensador, ¿cierto? Aquí tenemos la función de transferencia del compensador, ¿no? Aquí donde está CDS, esta es la función de transferencia del compensador. Es que está normalizada, pero es la misma, ¿sí? Bueno, aquí se tiene el K, ¿cierto? Y pero aquí está normalizado, ¿no? Pero básicamente aquí el cero está en 5 radianes y el otro polo está en 5 radianes y el otro está en más o menos 15 radianes, ¿no? Si no estoy mal. Ahora, vamos a ver la respuesta del sistema ante el escalón. Entonces, la respuesta del sistema ante el escalón, obviamente cuando está realimentado, vamos a analizar esta respuesta. Al analizar esta respuesta observamos, bueno, la línea de color verde, es la acción de control. Entonces, bueno, la acción de control es bastante elevada, ¿no? Imagínense que se implementa en forma analógica, pues son más o menos 20 voltios, ¿no? 30 voltios en el transitorio. Pero me interesaría ver aquí la salida del sistema, que es la respuesta azul, ¿sí? Y entonces en la respuesta del sistema, pues efectivamente observamos que es un sistema subamortiguado. Recuerden que el margen de fase deseado era de más o menos de 45 grados, ¿no? Entonces es una respuesta al escalón que hace que el sistema sea estable. Su respuesta está alrededor de 1 segundo, ¿sí? Entonces digamos que se estabiliza el sistema a lazo cerrado y se responde en 1 segundo más o menos, se estabiliza, ¿no? Y lo otro que nos interesa, obviamente, que es lo que tiene que ver con el diseño en la frecuencia, es esto, ¿no? El margen de fase y el margen de ganancia. Aquí el margen de fase es de 10 decibeles, obviamente a lazo cerrado, pues está bien.
y el margen de fase es de 39 grados a lazo cerrado, está bien. Margen de fase y margen de ganancia son positivos, entonces el sistema es estable a lazo cerrado, ¿sí? Pero ¿qué nos faltaría ahí? Bueno, lo deseado, ¿cuánto es? 45 grados. Entonces aquí es donde les digo que uno puede hacer lo que se llama el loop shopping. Entonces aquí está el polo y el cero y el polo, perdón. Entonces lo que se puede hacer es mover el cero o el polo de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo acá. Bueno, digamos que dejémoslo como estaba, en 39, ¿sí? Pues estaría cumpliendo, ¿sí? Pero voy a hacer con el otro compensador, ¿sí? Voy a hacerlo con el otro compensador de una vez. Y ajustamos el otro. Entonces aquí ya no voy a colocar el compensador 1, sino el compensador 2. ¿Sí? Entonces observen que, bueno, nuevamente en lugar de las raíces a lazo cerrado está bien, el margen de ganancia crece un poquito, y aquí, si ven que con el logaritmo natural, el margen de fase ya no es 39, sino es, sino es 42.7, pues digamos que mejoró un poco, ¿no? Mejoró un poco, el margen de ganancia fue un poco mayor grande, el sistema sigue siendo más estable, ¿sí? Y la respuesta también sigue siendo digamos, su amortiguada. Entonces, pues ahí uno decide, bueno, ¿cuál de los dos puede utilizar mejor o aproxima más? Pues el que tiene el logaritmo natural, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos el otro, también lo que les decía, pues se puede hacer, ¿no? ¿Qué es el loop shopping? ¿Y qué es el loop shopping? ¿Mover el cero o mover el polo? Entonces aquí voy a mover el polo, por ejemplo, de tal manera que nos dé exactamente más o menos los 45 grados. Bueno, ahí ya está mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que se hizo acá fue mover el polo. ¿Para qué? Para garantizar las condiciones estáticas de operación. El cero se mantuvo donde estaba, la ganancia estática se mantuvo, pero ¿qué sucedió? Pues ajusté las condiciones de operación del compensador para que el margen de fase sea muy cercano a 45 grados. El margen de ganancia creció, ¿sí? Todos los polos a lazo cerrado están en el plano izquierdo del plano complejo S, su respuesta dinámica de segundo orden. Entonces, el compensador se mantiene, el valor de K se mantiene el cero, lo que cambió fue un poquito la ubicación del polo, ¿no? Entonces, como ya ajustamos el diseño, ¿sí? Ya cumple un compromiso de todas las explicaciones, entonces vamos acá a File y le damos exportar. Entonces, ¿qué vamos a exportar? Pues la función del compensador. ¿Sí? La función del compensador. Y le damos acá exportar to workspace. ¿Sí? De tal manera que aquí se nos actualiza el compensador 2. ¿Bien? Esta sería la función de transferencia del compensador ya, digamos que ajustado, ¿no? Entonces, recuerden que antes el polo estaba por allá en 23, ahora está ubicado en 27. ¿Sí? Está ubicado en 27. Entonces, ese es el mejor controlador. Bueno, ahora pues podemos ahora, como ya verificamos el diseño en CISO Tool, ahora vamos a verificarlo en Simulink. Entonces aquí me voy a ubicar en la plantilla de diseño que se ha estado trabajando para verificar ahora sí el comportamiento del sistema, pero frente a perturbaciones. Voy a utilizar acá la plantilla en Simulink, ¿sí? Digamos que la única deficiencia que se observa ahí en el diseño, por ahora, es que la acción de control es muy grande, ¿no? La acción de control es muy grande, ¿no? Entonces aquí, pues inicialmente voy a colocarle una señal de entrada que sea una señal cuadrada, ¿no? Bueno, yo ya sé que el sistema más o menos respondió en un segundo, ¿no? Entonces voy a simularlo hasta 20 segundos, ¿no? Entonces aquí en el controlador, ¿qué voy a colocar? Pues el compensador 2, el que mejor funcionó, ¿cierto? O el que ya se ajustó, ¿no? Aquí pues está la planta GLA, ¿ok? Voy a dejar esto de saturación grandísimo, por ejemplo 50 y menos 50, ¿no? Inicialmente para ver que realmente la señal de control es muy, muy grande. Bueno, el escalón tiene amplitud 1. Aquí baja la frecuencia D.
0.5 Hz, para que se vean varias. La perturbación, si la señal de entrada tiene amplitud 1, aquí le voy a colocar en 0.1 y la perturbación la voy a colocar por allá en 11, para que se vea. Y pues aquí vamos a simular y ver la respuesta del controlador, del compensador, para que siga escalones, ¿no? Bueno, entonces, esta es la respuesta. Bueno, en una frecuencia más pequeña, 0.2. Ahora sí. Para que se vea acá la respuesta del sistema de control. Entonces lo que podemos observar ahí es que, bueno, en la parte superior tenemos que la señal de entrada es un tren de pulsos, obviamente el sistema está siguiendo escalones, y la respuesta es perfecta, ¿sí? ¿Por qué es perfecta? Porque está haciendo un seguimiento perfecto a la señal, ¿no? Obviamente el error del estado estacionario tiende a ser 0. Y obviamente el comportamiento es subamortiguado porque la dinámica así no lo especifica, ¿no? Lo que observamos acá es que la señal de control es muy alta, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos montar esto en forma analógica, tendríamos que contar con amplificadores operacionales y ellos pues se polarizan por ahí más o menos entre más o menos 20 voltios, ¿no? Entonces, este es el problema de este sistema de control, que la señal de control es muy elevada, ¿sí? O sea, se puede decir que no es implementable, ¿bueno? Y obviamente, pues, la señal del error, lo que observamos acá es que, bueno, que se observa acá, el error en estado estacionario tiende a ser 0 en tiempo finito, ¿no? Obviamente el error es diferente de 0 en la transición de alto a bajo, ¿sí? De -1 a 1, ¿bueno? Y bueno, aquí es donde está la perturbación, ¿sí? En los 11 segundos se colocó la perturbación, aquí se ve el efecto de la perturbación, aquí se ve el efecto de la perturbación, y lo que se puede concluir es que el sistema rechaza la perturbación, o sea, se estabiliza después de que se presenta la perturbación. Entonces, para mejorar un poco esto, pues lo que podemos hacer es, digamos, para hacerlo implementable por simulación, colocamos un bloque de saturación y le colocamos, pues, con un amplificador operacional, un sistema electrónico que se polarice entre más o menos 20 voltios, que es algo ya más real. Entonces, lo que va a suceder es muy posiblemente que el sistema, pues, de pronto se demora más tiempo en responder, pero el sistema, el sobrepico, por ejemplo, disminuyó, ¿no? Entonces, aquí lo que observamos es que, bueno, el sistema sigue trabajando muy bien, el sobrepico disminuyó, el error sigue tendiendo a ser 0, pero aquí lo que se limitó fue la señal de control, ¿sí? Se limitó entre más o menos 20 voltios, o sea, se saturó, que es lo que sucede en la realidad, ¿no? Y aquí se observa nuevamente la perturbación, la respuesta ante la perturbación y la respuesta ante la perturbación que obviamente es rechazada, ¿sí? Bien, pero entonces recordemos que en el diseño decía que tenía que seguir rampas con un error en estado estacionario inferior al 10%. Pues entonces, pues como es un sistema tipo 1, la planta sin control, pues obviamente al realimentarlo inclusive ya cumpliría con la estabilidad. Pero le colocamos una señal diente de sierra que más o menos es un tren de rampas y pues vamos a observar que efectivamente pues si cumple con todas las especificaciones de diseño pues debe tener un error en estado estacionario finito, ¿no? Entonces acá lo podemos observar, ¿no? Entonces ya entregamos rampas, ¿cierto? Se presenta un transitorio, ¿sí? Y aquí, bueno, si hacemos un zoom, pues hacemos un zoom acá, voy a hacerlo acá. Sí, pues obviamente el seguimiento no es tan perfecto, ¿no? Pero sí es inferior al 10%, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí lo que podemos observar es que acá hay un error en estado estacionario de velocidad menor o igual al 10%, ¿sí? O sea, sigue perfectamente las rampas, ¿no? No exactamente, pero sí con un error muy pequeñito. La señal de control obviamente se satura a más o menos 20 voltios, y obviamente la señal del error, ¿sí? La señal del error, pues en el transitorio es grande, pero después en régimen permanente el error en estado estacionario, bueno, aquí es, en este caso para la rampa sí es pequeñito, es menor o igual que el 10%, ¿no? Es pequeñito el error.
Entonces ahí ya uno verificó el diseño. Ahí uno ya se dice que pues verificó el diseño, cumple con todas las especificaciones. Entonces, como ya cumplió con todas las especificaciones, ¿cuál es el siguiente paso? Pues implementarlo, ¿no? Implementarlo. Entonces, pues voy a ver acá la función de transferencia del compensador. Ventana. Esta es la función de transferencia del compensador. Entonces, observen, tiene un polo en 38, perdón, ganancia estática de 38, 7.2 el 0 y 27.7 el polo. Entonces, como ya está perfecto, diseño simulado, entonces, ¿ahora qué hace uno? Pues lo va a sintetizar, ¿no? Entonces, lo hacemos sobre, voy a borrar esto. Entonces, aquí ya es muy fácil, ¿no? Entonces, si tenemos que el compensador en el adelanto de fase es igual a 38 más o menos, S más 7, digamos, sobre S más 27, ¿sí? Más o menos el valor. Entonces, pues simplemente, pues R3 lo dejamos, digamos, de 1K y R4, pues va a ser más o menos un potenciómetro de aproximadamente 38K, ¿no? ¿Por qué? Porque R4 sobre R3 es igual a K sobre alfa, que es igual a 38, ¿no? Después asumimos un valor de un capacitor, un nanofaradio, otro valor del capacitor, un nanofaradio, ¿cierto? Y pues 7 es igual a 1 sobre R1C1, ¿cierto? Entonces de aquí despejamos R1, ¿sí? Nos va a dar un valor posiblemente de los kiloohmios, ¿cierto? Y es el valor que se coloca acá. Y lo mismo, 27 es igual a 1 sobre R2 por C2. Como conocemos C2, entonces despejamos R2 y esto es según un valor desconocido, que muy posiblemente no es de los K, y se coloca acá el potenciómetro. Y como les decía, pues hay que colocar acá el restador, ¿cierto? Aquí llega la referencia. El restador acá está simplificado, ¿no? Aquí viene la señal de realimentación, ¿cierto? Aquí iría la señal del error, aquí estaría el compensador en adelanto de fase, aquí se conectaría a nuestra planta y de la planta G pues se realimenta, ¿no? O G por H, ¿no? Y así se implementaría el sistema del compensador ya en forma analógica, ¿sí? La idea es que esto pues en sus diseños lo simulen circuitalmente, o sea, hace el diseño y circuitalmente se verifique, ¿no? Inclusive ver la respuesta en frecuencia solamente el compensador, ¿no? Sí se puede, ¿no? Y ya, pues desde el punto de vista discreto, pues entonces, bueno, voy a hacerlo acá. No voy, digamos que no voy a hacerlo aquí como se ve en detalle en procesamiento digital de señales, simplemente aquí, bueno, si ya tenemos el compensador, entonces el compensador discreto, ¿sí? Entonces, bueno, entonces pues me voy a basar en este tiempo, en este tiempo el tiempo del compensador es el tau es 1 sobre 27, ¿cierto? El tau. Entonces voy a hacerlo acá. Tau es igual a 1 dividido en 27, ¿cierto? Y el tiempo de establecimiento es igual a 5 veces tau, ¿cierto? Entonces, el muestreo igual a la décima parte tiempo de establecimiento. Tener en cuenta el compensador, entonces el primer muestreo. Entonces, mi compensador en adelanto discreto, aquí es igual. Entonces, el comando C2D lo que hace es convertir el sistema continuo, ¿sí? El sistema continuo a discreto. Entonces, ¿quién? El compensador en adelanto 2. Siguiente parámetro, el periodo muestreo. Y el siguiente parámetro, el método. Entonces, digamos que el mejor es toasting. Y listo. Esta sería la función de transferencia. Esta sería la función de transferencia de nuestro compensador discreto, ¿sí? Tiene un polo y un cero, ¿sí? ¿Y cómo lo simulamos? Pues en SISOTOOL también lo podemos hacer. En SISOTOOL, observen cómo se puede hacer. En SISOTOOL voy a ir aquí a
Tools, y aquí hay una parte que dice Continuous to Discrete. Entonces, en Continuous to Discrete, acá colocamos el periodo de muestreo, creo que ya lo definimos en el command window, que fue TM, que lo coloco, y aquí pues tenemos que discretizar, acá tengo que colocar el valor que es periodo de muestreo, ¿cuánto nos había dado acá? 0.018. Entonces aquí voy a colocar 0.018. Aquí en el compensador, en la planta la discretizamos también por Toasting, el controlador también lo discretizamos por Toasting y aquí le vamos a aplicar. Entonces aquí ya sería la implementación digital, ¿cierto? Implementación digital. Obviamente ya estaríamos en el lugar de las raíces, en el plano complejo Z, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista discreto, su respuesta, todos sus polos están, a lazo cerrado, están dentro del ciclo unitario, ¿cierto? Margen de ganancia y margen de fase son iguales, se observan 45 grados, 13 grados, no, 13 decibeles en magnitud, el sistema estable a lazo cerrado, todos los polos están dentro del ciclo unitario y la respuesta discreta, pues observen que es equivalente a la respuesta continua, ¿no? Lo que pasa es que aquí el controlador, pues ya no es un controlador en términos de S, sino ya estar en términos de Z, ¿no? Entonces, digamos que aquí ya, igualmente, si tenemos el compensador digital, lo podemos evaluar en SISOTOOL. Ahora, si queremos hacerlo aquí en Simulink, pues aquí digamos que la planta la podemos dejar simplemente igual, análoga, y aquí lo que hacemos es colocar compensador, creo que le llamé compensador CAD, este es el compensador digital, ¿sí? Entonces acá colocamos el compensador discreto, ¿sí? Pues obviamente ya todas las señales son digitales. De pronto no se alcanza a visualizar muy bien, pero sí, si hacemos un zoom, pues vamos a observar que efectivamente la respuesta de la acción de control, la señal del error, hacerlo es con este. Sí, se observa, por ejemplo, la señal de control es una señal digital, ¿no? Entonces, el comportamiento dinámico del controlador, sea análogo digital, si se selecciona bien la frecuencia de muestreo, pues es muy similar, ¿no? Entonces aquí ya estaría implementado el controlador digital. Bueno, y la pregunta, lo interrogante es, bueno, ¿y cómo se implementa el controlador digital? Pues como se implementa un filtro digital, ¿no? Entonces se tiene la ecuación recursiva de la función de transferencia y se construye el algoritmo. Yo creo que la próxima semana les daré pues, un pequeño repaso de cómo implementar ese controlador digital, ¿sí? Bueno, obviamente aquí desde MATLAB también podemos verificar el comportamiento del sistema. Entonces, el sistema sin compensar, ¿cierto? Tiene una función de transferencia. Bueno, se llama cuando feedback. Entonces aquí voy a colocar sin compensar. Entonces es el K y GLA. ¿Okay? Va a tener una función de transferencia del sistema sin compensar. Y aquí el sistema controlado con compensador. Entonces es igual a feedback de el compensador en adelanto del 2, el que mejor funcionó, y GLA. Entonces aquí lo que voy a mostrarles es cómo es la respuesta temporal de Bode y de Nyquist del sistema así, controlado. Entonces, step, por ahí una nueva figure, y en esa figure voy a colocar entonces el step, o sea, la respuesta de el sistema sin compensar, pero realimentado, de GSS. ¿Sí? Y aquí le voy a dar hold on. Voy a colocar la misma respuesta, pero del sistema compensado, mantenido ahí en color rojo. Entonces aquí lo que vamos a observar en nuestra nueva figura
Ah, perdón. Me faltó el término de la realimentación. Espérense acá. GSC, me faltó el término de realimentación aquí, coma 1, realimentación positiva, sí, GSC, realimentación positiva, vamos a ver si es así. Voy a quitar esta figura, no sé si la cerré, sí, ya la cerré, entonces voy a darle nuevamente figure, es que me faltó el término 1 de realimentación, entonces aquí figure, y ahora sí voy a hacerle acá step, sistema compensar, voy a mantener, y step sistema con compensación en color rojo. No, algo pasó acá. Uno. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese? Menos uno. Voy a figure. Step. Sistema sin compensar. Realimentado. Y hold on. Step. Sistema compensado. A ver si es que. Si es esta respuesta, pero me tiene que decir. Ah, ya. Si es que la señal de control es muy grande. Sí, sí, ahí está bien. Es que acá la señal de control es muy grande, como lo estaba haciendo, estaba bien antes. Entonces me voy a ubicar acá en la respuesta del sistema. Entonces aquí lo que observamos es que, primero, el azul es la respuesta del sistema sin compensar, que obviamente podemos observar que converge, ¿sí? La roja es la respuesta del sistema sin compensado con el controlado con el compensador. Entonces lo que observamos, pues obviamente que el azul se demora más tiempo en responder, ¿sí? O sea, su ancho de banda es su ancho de banda es lento, ¿no? Digamos que el sistema sin compensar realimentado responde por ahí en 4.5 segundos. Y el sistema compensado, o sea, ya su tiempo de respuesta más o menos está respondiendo alrededor de un segundo, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos verificado es efectivamente que el sistema con el compensador mejora el ancho de banda, ¿no? Mejora el ancho de banda. Ahora voy a hacerlo de otra forma. ESC, solamente aquí va a tener K por GLA y aquí 1. Y voy a hacer GCC, el compensador por la planta con realimentación unitaria. Y voy a hacer otra figura para que ahora sí ver la señal del escalón. Step, el sistema sin compensar y hold on. Y step, el sistema, bueno, ya se ve con la respuesta al escalón, ¿no? Entonces, aquí se observa que el sistema compensado es mucho más rápido, si responde en un segundo. El sistema sin compensar, o sea, realimentado, responde casi en 4.5 segundos. El sobrepico es mucho más grande en el sistema sin compensar, realimentado. El sobrepico es mucho más pequeño con el sistema compensado, ¿no? Mucho más rápido, el ancho de banda disminuye. Y esto también lo podemos ver desde el punto de vista de bode. Entonces acá voy a hacer figure y voy a hacerle graficar en forma simultánea el bode del sistema sin compensar, que fue lo que nosotros hicimos al comienzo con la ganancia estática, y le voy a dar hold on a ver el bode del sistema con el compensador en adelanto 2. Y aquí lo voy a colocar en color rojo para que se vea la roja, la respuesta del sistema con el compensador en adelanto. Compensador en adelanto. Compensador en adelanto 2. Compensador en adelanto 2. Entonces aquí,
esta es la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer rápidamente aquí la edición. La edición de esto. Bueno, ya tenemos grilla. Es esta. Para ver un poco mejor la respuesta de las dos. De sin compensar con compensación. Hola, no, ¿me escuchas? Sí. Quédate ahí, yo me quedo acá. Bien. Bueno, y aquí voy a colocarle un poco más gruesito esto y ya, para verlo mejor. Bien, entonces lo que está en azul es el sistema ya realimentado con la ganancia estática. Y lo rojo es el sistema compensado con el compensador, ¿no? Realimentado. Entonces aquí una vez, pues acá lo que podemos observar, o sea, observando acá la magnitud, el ancho de banda sin compensar, o sea, solamente con la ganancia estática es más o menos de 6.4 radianes. Pero compensado, el ancho de banda debe incrementarse un poquito, ¿no? El ancho de banda aquí está en 0, más o menos subió a 7.8 radianes, ¿no? Entonces, al compensarlo, el ancho de banda se incrementa, ¿no? Y obviamente el margen de ganancia sin compensar es de 7.6 decibeles, compensado 13.8, o sea, es mucho mejor, es relativamente más estable, ¿no? Mientras más grande, relativamente más estable. Y el margen de fase sin compensar está en 23 grados, ¿cierto? Obviamente al ser alimentado. Y al ser compensado, pues acá observamos que está en 45 grados, que es lo que nosotros deseábamos, ¿no? Entonces ahí se ve la comparativa entre el sistema sin compensar, solamente realimentándose, y el sistema compensado con el compensador diseñado que cumple todas las especificaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, pues eso era todo lo que les quería mostrar por hoy. El próximo miércoles, si no estoy mal, es la evaluación, la primera evaluación del curso, entonces ahí vamos a evaluar lo que tiene que ver con análisis, ¿no? Y el próximo viernes la idea es que revisemos